Buenos días, profesora. Hoy vamos a hablar sobre las principales patologías reproductivas en perros machos, un tema que en la clínica diaria vemos con mucha más frecuencia de lo que uno imagina. A lo largo de esta presentación, junto a mis compañeros Antonia García y Ricardo Tapia, vamos a recorrer desde enfermedades como la hiperplasia prostática, el criptotorquidismo, hasta tumores testiculares, patologías del pene y también enfermedades infecciosas como la brucelosis y el TBT. Para comenzar, es importante entender por qué es relevante estudiar este tema. La andrología canina se encarga de la salud reproductiva del macho. Las patologías que afectan el aparato reproductor del perro son causas frecuentes de infertilidad, de enfermedades transmisibles como la zoonosis y también de tumores. Nuestro objetivo general en esta presentación es describir y analizar las principales patologías reproductivas del perro macho, integrando su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Para esto nos planteamos tres objetivos específicos. Primero, identificar las patologías no infecciosas más prevalentes. Segundo, describir enfermedades infecciosas de mayor impacto clínico. Y tercero, establecer protocolos de diagnóstico y tratamiento. Vale la pena destacar que el macho reproductor cumple un rol clave en los programas de cría, por lo tanto, su evaluación androgénica es fundamental para optimizar su reproducción y bienestar animal. Comenzamos con la primera sección de la presentación, las patologías no infecciosas del sistema reproductor masculino canino. En esta sección revisaremos las enfermedades más comunes que no tienen un origen infeccioso, como la hiperplasia prostática benigna, el criptotorquidismo y los tumores testiculares, y también las patologías del pene y el prepucio. La primera patología que vamos a revisar es la hiperplasia prostática benigna, también conocida como HPV. En cuanto a la epidemiología, esta es la patología prostática más frecuente en perros, afecta alrededor del 80% de los machos no castrados mayores de 8 años, es decir, es prácticamente una condición esperada en perros enteros de edad avanzada. La base endocrina de esta enfermedad es la siguiente. La testosterona es convertida a DHT por una enzima llamada 5-alfa reductasa tipo 2. Esta DHT estimula la proliferación de las células prostáticas, lo que lleva al agrandamiento de la glándula. Con el paso de los años, aumenta la relación entre estrógeno y testosterona. Esto sensibiliza los receptores androgénicos y favorece la aparición de cambios quísticos dentro de la próstata. A nivel histológico, lo que predominan es la hiperplasia de las células glandulares con o sin un componente de tejido estromal. Continuando con el HPV, ahora vemos cómo se presenta clínicamente y cómo se maneja. Los signos clínicos más característicos son una descarga prepucial de tipo seromorrágica, es decir, mezclada con sangre, pero sin signos sistémicos como fiebre. También pueden haber tenesmo y dificultad para defecar debido a que la próstata aumentada comprime el recto. Puede aparecer hematuria terminal o hemastospermia. Al tacto rectal, la próstata se palpa simétrica, no dolorosa, pero de tamaño aumentado. La fertilidad generalmente se conserva en etapas iniciales. Para el diagnóstico, la ecografía es la herramienta principal. Se observa el aumento del volumen prostático con textura heterogénea y posibles quistes. La radiografía puede mostrar el desplazamiento de la vejiga. La citología por el lavado prostático o punción revela células hiperplásicas sin atipia y la biopsia confirma este diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el gold standard es la castración quirúrgica. En perros reproductores se pueden usar finasterida al 0,1% miligramos kilo día o bien la osaterona, que es un antiandrogénico. El pronóstico tras la castración es excelente, con una regresión de la próstata en un plazo de entre 4 a 8 semanas. La siguiente patología es el criptorquidismo, que consiste en la falla en el descenso de uno o ambos testículos hacia el escroto. Puede ser unilateral o bilateral. El testículo puede quedar retenido en posición abdominal, inguinal o prepubiana. El diagnóstico debe realizarse antes de los 6 meses de edad. En cuanto a su base genética, se trata de una herencia autosómica recesiva con penetrancia variable. Los genes involucrados son el INSL3 y el RXFP2.
Las razas más predispuestas incluyen el Chihuahua, Boxer, los Schnauzer, Caniche y los Yorkshire. Las consecuencias son importantes. La temperatura intraabdominal es de 2 a 4 grados Celsius mayor que el escrotal, lo que produce difusión en la espermatogénesis. Además, el riesgo de neoplasia en un testículo criptoquídeo es de 13,6 veces mayor que en uno en posición normal, siendo el tumor de células de Sertoli el más frecuente en estos casos. El tratamiento indicado es la orquitectomía bilateral. No se recomienda la terapia con hormonas porque perpetúa el defecto genético al permitir la reproducción. El pronóstico reproductivo es malo en bilateral y reservado en unilateral. Pasamos ahora a los tumores testiculares, que son las neoplasias más comunes del aparato reproductor canino masculino. Existen tres tipos principales, cada uno con una frecuencia aproximada del 33%. El primero es el tumor de las células de Sertoli, que afecta a las células de soporte. Su característica más importante es que puede producir un síndrome de feminización debido al exceso de estrógenos. Clínicamente se observa alopecia bilateral simétrica y ginecomastía. El segundo es el seminoma, que se origina en las células germinales. Es más frecuente en testículos criptoquídeos, generalmente es benigno y la metástasis ocurre en menos del 15% de los casos. Y el tercero es el tumor de las células de Leydig, de origen intersticial. Es productor de los andrógenos, generalmente benigno, de pequeño tamaño y muchas veces es un hallazgo incidental durante una necropsia. Profundizamos ahora en el tumor de células de Sertoli, que es el más complejo clínicamente. Las células de Sertoli neoplásicas secretan estrógenos en exceso. Esto inhibe el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, provocando atrofia del testículo contralateral y, en casos graves, aplasia medular. El síndrome de feminización que produce incluye ginecomastía, prepucio penduloso, alopecia bilateral simétrica en flancos y perineo, hiperpigmentación de la piel y atracción de otros machos. La complicación más grave es la aplasia medular. Los estrógenos en exceso suprimen la médula ósea, causando pancitopenia que puede ser letal. Por esto, antes de cualquier cirugía se debe realizar un hemograma completo. El diagnóstico se confirma con ecografía testicular, hemograma, medición de estrógenos séricos e histopatología. El tratamiento es la orquiectomía bilateral urgente y si ya hay aplasia medular se requiere un soporte transfusional y factores estimulantes de colonia. El pronóstico es reservado cuando hay aplasia grave. Revisemos ahora los otros dos tipos de tumores testiculares. El seminoma se origina en las células germinales, específicamente las células espermatogonias. Macroscópicamente se presenta como una masa blanquecina y blanda, generalmente en un solo testículo. Tiene mayor prevalencia en los testículos criptorquídeos. En la mayoría de los casos es asintomático o solo produce un aumento tamaño testicular. La metástasis son infrecuentes, menores al 15% y ocurren en los nódulos linfáticos regionales. El diagnóstico es por citología o histopatología que muestra células grandes con núcleos prominentes. El tratamiento es la orquiectomía y el pronóstico es bueno en casos localizados. El tumor de células de Leydig se origina en las células intersticiales, que son las productoras de la testosterona. Es un tumor pequeño, menor a 1 centímetro, frecuentemente bilateral e incidental. Macroscópicamente es un nódulo amarillento anaranjado, clínicamente silente, aunque en algunos casos puede generar hipersexualidad o contribuir al desarrollo del HPV. El diagnóstico es histopatológico, el tratamiento también es la orquiectomía y el pronóstico es excelente. Es un hallazgo muy frecuente en necropsias de perros mayores a 10 años. Finalmente, revisamos las patologías del pene y del prepucio que también son relevantes en la clínica diaria. La fimosis es la estenosis del orificio prepucial que impide la exteriorización del pene, puede ser congénita o adquirida por cicatrices. Los signos incluyen la disuria, la humedad perineal e infecciones recurrentes. El tratamiento es quirúrgico mediante la prepucioplastía. La parafimosis es una urgencia. Ocurre cuando el pene exteriorizado no se puede retraer, lo que provoca edema e isquemia progresiva.
Las causas incluyen la cópula prolongada o trauma o también el peloconstrictor. El tratamiento consiste en la reducción manual urgente con lubricación o una cirugía en los casos más graves. La persistencia del frenillo prepucial es una banda de tejido conectivo que une el glande con el prepucio, que produce una curvatura ventral en la erección, además de dolor y dificultad para la cópula. El tratamiento es la sección quirúrgica y el pronóstico es muy bueno. Y por último, el TBT o tumor venéreo transmitible es una neoplasia de células redondas que se transmite por contacto directo durante la cópula, se localiza en la mucosa periana o prepucial y se presenta como una masa friable y hemorrágica. El diagnóstico citológico, el tratamiento de elección es la vincristina intravenosa en 4 o 8 sesiones con pronóstico excelente. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ricardo Tapia y ahora vamos a pasar a la sección 2, donde podremos hablar de las enfermedades reproductivas infecciosas del perro. Bueno, vamos a hablar primeramente por la brucelosis canina, la cual corresponde a una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta principalmente el sistema reproductivo de los perros, con un impacto importante en lo que sería la fertilidad de machos y hembras. En el macho se considera una causa relevante de infertilidad adquirida en reproductores y también está asociada a problemas testiculares crónicos. El género Brucella tiene una especial predilección por los tejidos linfáticos, uterinos, placentarios, el epidídimo, la próstata y articulaciones. Si seguimos hablando de su agente etiológico, la Brucella canis corresponde a una bacteria Coccobacilo gram negativo, que es de tamaño reducido, no cuenta con mucha movilidad, es aerobio y no es esporulado. También un dato importante es que corresponde a una bacteria intracelular facultativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se aloja dentro de las células. Esta información es de suma importancia ya que le permite evadir el sistema inmune y persistir en el organismo, específicamente en los tejidos reproductivos. Esto también le ayuda a pasar desapercibida frente a los antibióticos. Está asociada principalmente a perros callejeros, criaderos y animales en reproducción natural. ¿Sí? Si hablamos de su transmisión, en el macho la Brucella canis se transmite principalmente por vía venérea, mediante la monta natural o también el uso del semen contaminado, ya que el agente se elimina en el semen en altas concentraciones. También puede ocurrir transmisión por contacto con secreciones infectadas, como lo es la orina, secreciones genitales o material contaminado, como dije anteriormente, aunque estas vías son poco relevantes. También un punto clave es que el macho infectado puede actuar como un portador asintomático, eliminando a la bacteria de forma intermitente y favoreciendo la diseminación silenciosa en poblaciones caninas. Ahora, hablando de su patogenia, la principal sería la entrada del agente. Esta infección se inicia principalmente, como dije anteriormente, por contacto venéreo durante la monta, donde el agente ingresa a través de mucosas genitales o microlesiones, alcanzando los tejidos subyacentes. El segundo paso sería la diseminación sistémica, la cual, una vez dentro del organismo, la Brucella canis es fagocitada por macrófagos, pero no es destruida. En lugar de esto, utiliza estas células como un vehículo para diseminizarse por la vía linfática y hematógena. ¿Sí? También sigue el tropismo por células por sistema reproductor masculino. La bacteria tiene afinidad por tejido del sistema reproductor, especialmente el epidídimo, los testículos y la próstata. En estos órganos se establece la infección, generando una respuesta que sería la inflamación crónica. Luego sigue la lesión tisular y la respuesta inflamatoria. La colonización de la bacteria induce una inflamación intersticial crónica con infiltración de células inflamatorias que altera la arquitectura normal del tejido testicular y epididymario, lo que provoca una degeneración del epitelio germinal, la alteración de la espermatogénesis y una obstrucción del transporte espermático.
Y como número 5 tenemos la consecuencia funcional y el mantenimiento de la infección. El daño progresivo lleva a una disminución de la calidad seminal, una infertilidad o subfertilidad y la persistencia del agente en los tejidos reproductivos. Si seguimos con los signos clínicos, podemos encontrar que se encuentra la orquioepididimitis, que corresponde a la inflamación del testículo y el epidídimo. También tenemos el aumento del tamaño escrotal unilateral o bilateral. ¿Sí? Tenemos el dolor o sensibilidad testicular a la palpación y, como dije también, alteración del semen, disminución de motilidad, morfología anormal y menor concentración espermática. Ahora pasando a la parte del tratamiento, bueno, tenemos el tratamiento reproductivo y el antibacteriano. El antibacteriano consiste en disminuir la carga bacteriana y controlar la infección. Uno de los antibióticos utilizados es la doxiciclina, perteneciente al grupo de las tetraciclinas, ya que presenta una buena penetración tisular o intracelular, lo que permite actuar frente a la Brucella canis, una bacteria capaz de persistir dentro de las células, como hablamos anteriormente, ya que es de origen intracelular. Sin embargo, el tratamiento no siempre logra eliminar por completo la infección, por lo que se debe complementar con medidas de control reproductivo, como el retiro de la reproducción en el caso de que sea un animal para reproducción, y en algunos casos la orquiectomía, que corresponde a la segunda fase que iba a hablar del tratamiento reproductivo, ya que es recomendada principalmente porque los testículos y epidídimo pueden actuar como reservorios de la Brucella canis. Al retirarlos, se reduce la eliminación bacteriana por semen y por lo tanto disminuye la transmisión de la enfermedad. Y ahora pasamos al diagnóstico, donde tenemos que este diagnóstico requiere un enfoque combinado, ya que ninguna prueba por sí sola es completamente confiable para poder diagnosticar la Brucella canis. Pero nosotros combinamos tres tipos de métodos, cuál sería la serología, el PCR y el cultivo. La serología, ya que evidencia respuesta inmune humoral frente a infección sistémica o reproductiva. Indica exposición o infección probable. El PCR permite identificar ADN de Brucella canis, lo que determina infección activa o portador subclínico, y el cultivo bacteriológico permite aislamiento y confirmación de Brucella canis desde muestra reproductiva con el objetivo de confirmar la infección activa. Continuando también tenemos la prostatitis bacteriana canina, que también corresponde a una enfermedad reproductiva infecciosa que es caracterizada por la inflamación e infección de la glándula prostática en machos, especialmente en perros no castrados, y puede presentarse de forma aguda o crónica y afectar la fertilidad al alterar la producción y la calidad del líquido prostático. Como agente etiológico, puede ser causada por diferentes bacterias, pero los agentes más frecuentados incluyen la Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus y también Mycoplasma. ¿Sí? Como principal mecanismo de infección, esta sería la vía ascendente, es la principal, la más importante, que ocurre por el ascenso de bacterias desde el tracto urinario inferior, uretra o vejiga, hacia los conductos prostáticos. Esto se asocia principalmente a infecciones urinarias bacterianas, permitiendo la colonización del tejido prostático mediante adhesión bacteriana y migración retrógrada. Y factores que favorecen la infección, esto es clave para entender la transmisión, serían las infecciones del tracto urinario inferior, que es el principal objetivo bacteriano previo. Tenemos que el macho esté entero. Esto favorece actividad prostática y un ambiente susceptible a infección. Y también alteraciones prostáticas, como lo es la hiperplasia prostática benigna, que dificultan el drenaje glandular, favoreciendo una retención de secreciones y también la colonización bacteriana.
Ya, ahora tenemos la patogenia de la prostatitis bacteriana canina y el primer paso sería el ingreso y la colonización bacteriana. Esta infección se origina principalmente por el ascenso de bacterias desde el tracto urinario inferior hacia la próstata, donde alcanzan los conductos prostáticos y se adhieren al epitelio glandular. Este paso es clave porque permite la colonización inicial del tejido prostático. Luego sigue de una respuesta inflamatoria prostática. Luego que se establece ya la infección, se activa una respuesta inflamatoria aguda con infiltración neutrofílica y liberación de mediadores inflamatorios, lo que provoca daño del parénquima prostático y altera su función normal. Seguido de esto viene el paso número 3, que corresponde a la alteración del microambiente y la persistencia. La inflamación modifica el fluido prostático y su capacidad defensiva, lo que favorece la supervivencia bacteriana. Esto permite la persistencia de la infección y su posible evolución o cronicidad, pudiendo, en casos severos, progresar a abscesos prostáticos. ¿Sí? Ahora tenemos también los signos clínicos, pueden presentarse de forma aguda o crónica, y en la forma aguda esto corresponde a un proceso inflamatorio activo que generalmente da inicio súbito y con posible compromiso sistémico. Tenemos también aquí los principales, que serían la fiebre y la depresión del estado general. Esto se asocia a la respuesta inflamatoria sistémica. Una posible endotoxemia en casos severos. Tenemos dolor abdominal, caudal y dolor prostático marcado, evidenciado a la palpación abdominal o rectal. Y tenemos alteraciones del tracto urinario inferior. Tenemos disuria, estranguria, polaquiuria y hematuria. Y de forma crónica, esto se caracteriza por una infección persistente o recurrente. Esto tiene una menor expresión clínica evidente y los principales serían infecciones urinarias recurrentes, que serían los hallazgos más característicos de esta forma. Tenemos los signos urinarios intermitentes como disuria leve, hematuria microscópica o macroscópica ocasionalmente, y tenemos dolor prostático leve o ausente, pudiendo detectarse solo a la palpación rectal. También tenemos el tratamiento de la prostatitis bacteriana de forma aguda y crónica. En forma aguda tenemos como principal los antimicrobianos sistémicos dirigidos. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la administración de antibióticos bactericidas con alta liposolubilidad y capacidad de difusión en tejido prostático, seleccionados previamente por un cultivo y antibiograma, ya que en fase aguda existe inflamación activa que aumenta la permeabilidad tisular, facilitando la llegada del fármaco al parénquima prostático para su erradicación bacteriana. Y como segundo también tenemos el control antiinflamatorio sistémico, que consiste en el uso de AINES para modular la cascada inflamatoria prostática, reduciendo edema intersticial, dolor y compromiso funcional glandular, ya que esto disminuye la presión intraprostática y el daño tisular, secundario a la respuesta inflamatoria aguda. Y en forma crónica tenemos también antimicrobianos prolongados dirigidos, que consiste en una terapia antibiótica de larga duración basada en cultivo y antibiograma, utilizando fármacos con penetración intracelular y prostática sostenida, ya que en fase crónica existe encapsulación bacteriana y menor perfusión tisular, lo que requiere tiempos prolongados para su erradicación efectiva. Y como otra opción también de tratamiento tenemos la orquiectomía, que consiste en la castración, y bueno, consiste en la eliminación de la fuente androgénica para inducir involución prostática dependiente de testosterona, ya que la reducción hormonal disminuye el volumen glandular, mejora la penetración antibiótica y reduce la recurrencia infecciosa. Y tenemos el diagnóstico también.
Bueno, el diagnóstico de la prostatitis bacteriana canina se basa, en la integración de hallazgos clínico-andrológicos y métodos complementarios, con el objetivo de confirmar la presencia de infección prostática activa y caracterizar el compromiso estructural de la glándula. Debido a su presentación variable, se requiere una aproximación multimodal para aumentar la precisión diagnóstica. Y también acá tenemos el examen clínico, que consiste en el tacto rectal y la evaluación reproductiva para una identificación de próstata aumentada de tamaño, dolorosa o asimétrica. También esto junto a alteraciones del semen compatibles con inflamación del tracto reproductivo. Tenemos la confirmación microbiológica en segunda posición con el cultivo bacteriano para un aislamiento del agente desde la orina, semen o secreción prostática, permitiendo confirmar etiología e identificar la sensibilidad antimicrobiana. Y también la evaluación ecográfica prostática para detectar cambios estructurales compatibles con inflamación, como heterogenicidad parenquimatosa, aumento de volumen o cavitaciones. Bueno, en una consulta andrológica vamos a poder ir a evidenciar diferentes tipos de signologías asociadas a un rango de enfermedades similares entre sí. Vamos a tener signos como la próstata aumentada no dolorosa, que nos va a llevar a sospechar de enfermedades como la hiperplasia prostática benigna, donde la dihidrotestosterona va a llevar a estimular la celularidad estromal y glandular, aumentando el tejido de la próstata. Por otro lado, y similar a esto, vamos a encontrar la neoplasia prostática, que también su aumento de tejido se va a deber a esta proliferación anormal y excesiva de la celularidad. Y diferente a esto, vamos a encontrar un aumento de la próstata, una prostatomegalia, asociada a los quistes, donde va a haber un aumento de líquido dentro del tejido o adyacente a él. Para poder evaluar cuál es el tipo de prostatomegalia que vamos a encontrar, lo vamos a hacer mediante una ecografía para poder evaluar el tipo de aumento, si es simétrico o asimétrico, si se puede evidenciar bordes regulares o irregulares y si tiene contenido. O también podríamos ir a evaluarla mediante una biopsia de aspirado con aguja fina para poder evaluar esta celularidad. Por otro lado, vamos a encontrar la próstata dolorosa más fiebre, que la vamos a asociar principalmente a procesos infecciosos, como lo sería la prostatitis aguda, donde además de encontrar la inflamación local, vamos a encontrar signos como edema, como presión hacia los tejidos cercanos, que nos va a provocar dolor, y como respuesta inflamatoria a este proceso sistémico, o sea, este proceso vamos a encontrar este signo sistémico que sería la fiebre. Eh, y similar a esto también vamos a encontrar abscesos prostáticos, donde además de la inflamación local, vamos a encontrar contenido dentro de él. Para esto lo vamos a evaluar con ecografía también para poder evaluar el tipo de inflamación y si existe contenido, y por otro lado con un cultivo de orina para poder evaluar la celularidad de estos procesos. Luego de esto vamos a encontrar la signología de la epididimitis crónica más infertilidad asociados a procesos como la brucelosis canina, donde la inflamación va a llevar a tener problemas en la maduración y en el transporte de espermatozoides, o en otro caso en el traumatismo, que nos podría llevar a provocar fibrosis, nos podría llevar a provocar taponamiento de los conductos y disminuir la fertilidad del animal. Para poder descartar procesos como la brucelosis, vamos a utilizar pruebas como el RSAT, que va a identificar anticuerpos de la brucelosis, y después vamos a ir a evaluarlo con una prueba confirmatoria como sería el AGID o el PCR. Luego de esto tenemos el síndrome de la feminización. Esta signología se va a dar por el tumor de las células de Sertoli asociado a una proliferación excesiva de estrógeno, que nos va a llevar a tener signos conductuales, y además de esto vamos a poder encontrar alteraciones hematológicas evidenciándose como una supresión medular, eh, y encontrándolo en nuestros exámenes diagnósticos como el hemograma, viendo una anemia no regenerativa, una trombocitopenia y una leucopenia. Y en conjunto podríamos encontrar una pancitopenia. Además de esto, lo podríamos ir a evaluar con ecografía para poder evidenciar si existe esta masa, y con una biopsia para poder evaluar el tumor histopatológicamente. Luego de esto vamos a tener la signología de tenesmo más hematuria terminal, que también lo podríamos asociar a la hiperplasia prostática benigna, donde el aumento de este tejido podría llevar a afectar o a presionar los conductos que nos van a llevar a evacuar, y alterando, provocando un sangrado. Por otro lado, vamos a encontrar la prostatitis, que también esta inflamación podría llevar a la presión de estos conductos, y podría generar algún tipo de sangrado, o diferente a esto podríamos encontrar un tumor prostático donde el cual podría sangrar por sí mismo. Para evaluar esto lo vamos a hacer mediante una ecografía para ver cuál es el tipo de inflamación o el tipo de tejido que está presionando, la verdad, y con una citología para poder evaluar si existe un tumor prostático y evaluar esta celularidad. Luego de esto vamos a tener una descarga prepucial purulenta asociado a la varanopostitis,
que se va a presentar con una descarga purulenta y con exudado, o en el tumor benigno, el tumor venéreo transmisible, que lo podríamos presentar con sangrado o un cuerpo extraño que también podría provocar exudado o sangrado por sí mismo. Para esto lo vamos a evaluar con citología una vez más y con cultivo. Y finalmente, otro diagnóstico diferencial que podríamos encontrar según la signología sería el criptorquidismo, la prostatitis crónica, la brucelosis y la teratospermias, con el signo de la infertilidad sin signo sistémico. Bueno, la infertilidad en el criptorquidismo la podemos encontrar debido a que esta retracción testicular se va a encontrar en la cavidad peritoneal o intraabdominal, aumentando la temperatura y provocando una alteración en la espermatogénesis. Por otro lado, la prostatitis crónica también nos podría ir a disminuir la calidad del plasma seminal, o la brucelosis, que además de, bueno, que a pesar de que no presente signos sistémicos, podríamos ir a encontrar una alteración reproductiva. Y la teratospermia, donde vamos a encontrar una gran cantidad de espermatozoides que van a llevar a que disminuya la calidad de estos espermatozoides. Para esto lo vamos a evaluar mediante un espermatograma y un RSAT para poder descartar la brucelosis. Desde un enfoque de salud pública, la brucelosis igual tiene un eje central dentro de la andrología, ya que, como sabemos, a esta bacteria le gusta alojarse dentro del epidídimo del sistema reproductor masculino, convirtiendo así al macho en un hospedador silencioso de esta zoonosis. Si nosotros como médicos veterinarios no tomáramos una prueba de tamizaje RSAT o no hiciéramos un espermograma y se nos pasa este diagnóstico y este macho va y embaraza a la hembra y esta hembra aborta y libera esta carga bacteriana al ambiente, estaríamos exponiendo a toda la población a esta enfermedad grave. Es por eso que nuestro rol como médicos veterinarios va a ser primero diagnosticar esta enfermedad, castrar a los positivos y hacer una notificación obligatoria al servicio agrícola ganadero. El adenocarcinoma prostático es el tumor maligno más frecuente que se puede encontrar en esta glándula. Tiene una particularidad epidemiológica que no ocurre en humanos, que es que a pesar de que se castre al macho, puede aparecer de todas maneras. Cuando nosotros nos adentramos en la revisión clínica, lo que vamos a encontrar va a ser un tumor sumamente agresivo, que es doloroso, que es asimétrico y que está firmemente adherida a las paredes de los tejidos cercanos. Nuestras señales de alerta o la signología a encontrar va a ser una hematuria persistente, un tenesmo progresivo, también vamos a encontrar anorexia, pérdida de peso y obviamente una nula respuesta a la castración. Pero por otro lado, si esta neoplasia ya está demasiado avanzada, también podríamos encontrar metástasis en pulmón y huesos. Para el abordaje diagnóstico vamos a utilizar la ecografía para poder visualizar el tumor, que se va a mostrar sumamente irregular, heterogéneo y asimétrico. Y por otro lado también utilizaríamos las radiografías para poder visualizar metástasis en pulmón y huesos. De hecho, es normal encontrar en consulta una claudicación posterior porque este tumor comienza a hacer osteólisis. Y lamentablemente el pronóstico de esta neoplasia es malo. Tiene una sobrevida de 1 a 7 meses aproximadamente, así que suele utilizarse el tratamiento paliativo. Para poder ir a evaluar la infertilidad del macho, lo primero que vamos a hacer es ir a evaluar la ficha clínica y la historia clínica. Esto antes de ir a revisar el sistema reproductivo como tal, porque lo que buscamos es descartar que haya habido algún tipo de enfermedad sistémica hace un par de meses que al día de hoy se traduzca en un problema de fertilidad. Por otro lado, vamos a indagar si es que consumió medicamentos de tipo corticoides que puede estar produciendo algún tipo de alteración y también que se haya hecho una apropiada manejo de la monta por parte del criador. Si todo esto está en regla, lo siguiente que vamos a ir a hacer es ir a evaluar el esperma mediante el espermograma. Lo que buscamos encontrar o descartar realmente es que no haya brucelosis y que por otro lado vamos a ir a evaluar los espermatozoides como tal, si es que encontramos adenospermia o la baja motilidad del esperma, teniendo cuidado de que no sea un error de la muestra porque son fácilmente destruibles con el frío o con el contacto con látex. Por otro lado, si es que hay deformidad en los espermatozoides, esto también asociado a algún tipo de enfermedad que haya ocurrido a un par de meses y que a 65 días después podamos visualizar. Y también que haya una baja capacidad o una baja cantidad de espermatozoides. Por otro lado, si tenemos esto en regla, vamos a ir a revisar bajo ecografía las estructuras de nuestro sistema reproductor, donde vamos a evaluar la próstata, considerando si podemos encontrar hiperplasia prostática benigna o prostatitis, y por otro lado vamos a revisar el testículo a ver si encontramos orquitis o la inflamación del testículo o tumores que puedan estar afectando la fertilidad y la capacidad del espermatozoide.
Para poder hablar sobre la prevención y el manejo reproductivo de los caninos machos, lo primero que vamos a considerar son una serie de factores previos a la monta. Vamos a considerar una evaluación pre-reproductiva con los exámenes ya mencionados, tales como el espermograma para poder evaluar la capacidad espermática o la prueba de tamizaje RESAT para descartar la brucelosis. Asociado a esto mismo de las enfermedades infecciosas, como la brucelosis, también deberíamos hacer una cuarentena de 30 días previo a la monta, para poder evitar que en el futuro expongamos a la población a esta enfermedad. Además de esto, también vamos a considerar que el macho debe estar en un estado ideal para poder reproducirse, considerando montas adecuadas, considerando una temperatura ambiental ideal, alimentación y suplementación ideal. Y que si a estos machos no los tenemos como fines reproductivos de criadero, lo ideal sería castrarlos para evitar una posible enfermedad futura, ya que después de los 5 años comienzan con predisposiciones a hiperplasia prostática benigna. Queremos dejar los últimos 4 mensajes fundamentales que nos van a servir en clínica. El primero de estos es que la hiperplasia prostática benigna es una de las enfermedades más prevalentes en el sistema reproductor del canino macho, pero es fácilmente tratable con castración y tiene buen pronóstico, al contrario de enfermedades como el adenocarcinoma prostático, que tiene un mal pronóstico ya que es muy agresivo y no se puede curar ni siquiera con castración. El segundo punto a mencionar es que el criptorquidismo es una enfermedad con base genética que predispone a neoplasias tumorales. Por ende, es necesaria su orquitectomía bilateral. Como tercer punto, queremos mencionar que la brucelosis canis es una de las enfermedades infecciosas reproductivas más importantes por su impacto en la fertilidad y su carácter zoonótico. Por ende, es necesaria su detección temprana y su notificación obligatoria al Servicio Agrícola Ganadero. Y como último punto, queremos mencionar que la integración de la anamnesis, el examen andrológico, el espermatograma y diagnósticos complementarios permiten un enfoque clínico sistemático y eficaz en la medicina reproductiva canina. Muchas gracias.